Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la 15ª Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo. Psicología desde el Sur. Un aporte desde la interculturalidad a la construcción de la psicología en Colombia. Organizada por los programas y Departamento de Psicología de las universidades CESMAC, Mariana y Nariño. Y también por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. Agradecemos a Telepasto por esta transmisión. Para esta 11ª sesión iniciaremos con el himno nacional de la República de Colombia y posteriormente con el himno de la Universidad CESMAC. Bienvenidos. Principio dio ciencia y servir.
perdón. Por escudo dos manos preciosas, rojo, blanco y azul por mentón. Enviamos un saludo fraterno a docentes, estudiantes y egresados de las distintas universidades de Colombia que se encuentran en esta conexión. El día de hoy nos acompaña el doctor Mauricio Herrera López, docente de la Universidad de Nariño de Pasto. Es psicólogo de la Universidad de Nariño, especialista en educación y pedagogía de la Universidad Mariana, magíster en educación de la Universidad de Nariño con estudios de máster en investigación e intervención psicológica y doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas, área Psicología Aplicada de la Universidad de Córdoba, en España. Es docente asociado del Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño, investigador del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia de la Universidad de Córdoba y del Grupo de Psicología y Salud de la Universidad de Nariño, categoría B, Colciencias. Algunos de sus reconocimientos otorgados por parte de la Universidad de Córdoba, España, son: Premio Extraordinario de Doctorado 2016-2017, otorgado en el año 2018. Tesis de doctorado con máxima calificación sobresaliente cum laude en el año 2017. Matrícula de honor por máxima calificación 10/10 en el trabajo final del máster en investigación e intervención psicológica en el año 2014. Por parte de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, Premio a Mejor Artículo de la Revista Latinoamericana de Psicología en el año 2017. Premio Policarpa, Radar de Ideas Inspiradoras, Buenas Prácticas Institucionales e Innovaciones Educativas de la Universidad de Nariño en el año 2018. Ha sido docente en 4 programas de maestría nacionales: Maestría en Educación, Maestría en Procesos Psicológicos en Educación, Maestría en Promoción y Prevención en Salud Mental y Maestría en Didáctica de la Lengua Española. Fue profesor invitado de 2 máster europeos: Máster en Psicología Aplicada a la Educación y Bienestar Social y Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos de la Universidad de Córdoba y Universidad de Granada, España. Asimismo, ha sido profesor en el doctorado en Ciencias de la Educación, RUDE, Colombia. Ha participado como investigador en 5 proyectos europeos y 4 proyectos nacionales. Ha sido expositor en diversos congresos nacionales e internacionales y ha publicado varios artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto. Sus intereses de investigación se enfocan en el estudio de las relaciones interpersonales, la competencia social, la empatía, la violencia escolar, el acoso escolar, bullying y el ciberacoso, cyberbullying. De igual manera, en el desarrollo de procesos de adaptación y validación de instrumentos de medición psicológica y, en general, procesos relacionados con la psicometría. Para esta ocasión nos presenta la ponencia El ciberrumor, cybergossip, en Colombia. Una mirada cultural desde las ciencias sociales computacionales. Les informamos que el docente nos estará acompañando a partir de las 10 de la mañana para dar respuesta a las preguntas o inquietudes que se formulen desde la caja de comentarios. Esperamos contar con su participación. Muy buenos días, reciban un cordial saludo desde San Juan de Pasto, sur de Colombia. Es motivo de alegría tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con ocasión de la 15ª versión de la Cátedra Mercedes de Rodrigo. Inicialmente extiendo un sincero agradecimiento por la invitación a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI y a los programas de psicología de las universidades organizadoras, Universidad Mariana, Universidad CESMAC y Universidad de Nariño. En esta ocasión abordaremos algunas reflexiones sobre un tema que recientemente está tomando notable interés, el tema del cibergossip, es decir, el estudio del chisme en el Internet, especialmente a través de las redes sociales. La presentación que haré se ha titulado El ciberrumor y cibergossip en Colombia, una mirada cultural y transnacional desde las ciencias sociales computacionales. Las ideas y argumentos a presentar en esta disertación son el resultado de diversos proyectos e investigaciones lideradas por el Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia, LAECOVI, de la Universidad de Córdoba de España,
el cual es dirigido por la doctora Rosario Ortega, una de las más connotadas investigadoras en los temas de convivencia escolar, bullying y ciberbullying a nivel mundial. Particularmente, los resultados que presentaré fueron posibles gracias a la participación y apoyo del Grupo Psicología y Salud de la Universidad de Nariño en Colombia. Cabe aclarar que en este sentido, a lo largo de la exposición, iré refiriendo varios aspectos que quizás sean tratados de manera general. No obstante, si son de interés, pueden ser complementados y profundizados en los diferentes artículos que se han publicado en el laboratorio y que con gusto estoy dispuesto a compartir. Creciente número de investigaciones han referido que el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han venido generando nuevas dinámicas en las relaciones interpersonales, especialmente en los niños y adolescentes. Este avance, si bien ha generado interesantes e importantes beneficios, es verdad que también ha abierto una ventana a particulares fenómenos, entre ellos el ciberbullying, el ciberacoso, el cibergossip y el ciberrumor. Algunos estudios en general sugieren que el aumento del uso de las redes sociales parece estar relacionado con una mayor ocurrencia de estos problemas que conllevan riesgos de violencia relacional entre los jóvenes. Siendo tal este impacto que actualmente se considera que la mayoría de los adolescentes y niños pues están seriamente expuestos a verse implicados en algunos de estos problemas. De esta manera hay que entender que el ciberrumor y el cibergossip son fenómenos nuevos que están tomando gran relevancia en el estudio de las relaciones interpersonales en las redes sociales, pues al parecer modulan de manera importante los procesos emocionales, comunicativos y actitudinales que pueden afectar de manera negativa el bienestar psicológico. En coherencia con lo que he mencionado, esta ponencia presenta en primer lugar un panorama general del avance en el cuerpo teórico del cibergossip. Para ello delimitaremos este concepto a partir de la definición de rumor y gossip. Además, lo pondremos en el contexto del ciberespacio y para una mejor delimitación teórica lo contrapondremos con el ciberbullying. De igual manera, pretendemos hablar sobre algunas generalidades sobre su medición y en particular presentaremos algunos resultados que se han venido obteniendo en investigaciones recientes. Hablaremos de una de ellas. Finalmente, pretendo hablar sobre algunas líneas de trabajo a futuro, de tal manera que los investigadores y personas interesadas en el tema tengan algunos elementos orientativos. Quizás ellos puedan encontrar a partir de esta disertación algunas alternativas innovadoras y de utilidad para el estudio de estos fenómenos, particularmente desde la multidisciplinariedad y quizás desde la psicología para la interculturalidad. Las redes sociales y las diversas aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en mecanismos virtuales que han dado nuevas particularidades al surgimiento y desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales, que engloban en general los comportamientos que desplegamos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es conocido por todos nosotros que el uso de las redes sociales está muy extendido y forma parte integral de la vida de adolescentes, adultos y cada vez más de niños y niñas. Al respecto, algunos estudios resaltan que con la creciente popularidad de las redes sociales se ha creado un entorno denominado el ciberespacio o galaxia Internet, en donde se promueve la difusión de chismes dirigidos hacia personas o grupos en particular, o para difundir rumores o información falsa de una manera rápida y amplia, lo que puede tener en general repercusiones para diversos grupos sociales. Es importante resaltar también que tras el avance de las múltiples aplicaciones de las redes sociales y de mensajería instantánea, los usuarios pueden interactuar simultáneamente con muchas personas, así como publicar y compartir información personal y social entre sus seguidores y amigos, con mayor velocidad, en este caso, por ejemplo, en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, entre otras aplicaciones. Se suma a esto el hecho de que en la actualidad la mayoría de las aplicaciones de mensajería instantánea permiten ver videos y grabaciones y compartirlos de manera inminente, es decir, en tiempo real, podríamos decir en vivo. Información relacionada con el proyecto Net Children Go Online, desarrollado en el Reino Unido, que estudió el impacto, la importancia de la seguridad en línea y otras condiciones referidas al uso de Internet entre niños y niñas, resalta que el uso de las redes sociales es la actividad
que más tiempo copa la atención de niños entre 9 y 12 años. Este estudio también indicó que el 27% de los niños de 9 a 10 años y el 60% de los niños de 11 a 12 años tienen un perfil de red social. Y el 41% de los que tienen entre 9 y 16 años utilizan asiduamente servicios de mensajería instantánea. En el caso de Colombia, a pesar de carecerse de cifras actualizadas, información referida por el Ministerio de Tecnología y Comunicación y algunas otras revistas y periódicos interesados en el tema afirman que en los últimos años se ha registrado un incremento exponencial en la cantidad de usuarios en las redes sociales. Redes como Facebook y Twitter son las que gozan obviamente de mayor popularidad. Facebook, por su parte, se lleva el primer lugar con cifras cercanas a los 20 millones de usuarios, siendo Bogotá la novena ciudad del mundo con mayor número de perfiles, alrededor de 8 millones. Twitter tiene alrededor de 7 millones de perfiles colombianos y cada vez más se convierte en el medio más preferido para desplegar información, opiniones relacionadas con multiplicidad de temas. Estas cifras en general ubican a Colombia por encima de países como Francia y Alemania que tienen un mayor desarrollo a nivel tecnológico. Datos ofrecidos por Comscore, Sintel y la Interactive Advertising Bureau Colombia, compañías que son de investigación en marketing en Internet, que incluye el estudio del comportamiento de los usuarios en Internet a nivel mundial, refieren que en Colombia el alcance de las redes sociales y los medios sociales de comunicación por Internet es cercano al 84%. Se resalta igualmente que el dispositivo de mayor uso en la cotidianidad de la casa obviamente es el smartphone con un 72%. También este estudio reconoce que además de las actividades que frecuentemente hacen las personas en Internet, la mayor parte del tiempo se utiliza el smartphone para navegar en redes sociales, cerca de un 88% del tiempo que ocupamos. En el chat, el 86%, un 79% para el envío de correos electrónicos y para compartir imágenes o videos también cercano al 78%. En este estudio también es importante mencionar que refiere que el colombiano en promedio utiliza 6.7 horas al mes solamente para navegar en redes sociales, siendo los hombres, con un 53%, los que más usan estas redes en comparación a las mujeres. Respecto a las edades, cabe destacar que son los adolescentes jóvenes entre 15 y 20 años los que más usan las redes sociales en un 29%, seguido también por personas en edades o con edades entre 25 y 34 con un 24%. Se reconoce entonces que esta red compleja de interacciones entre personas que se soporta en las aplicaciones diseñadas para las redes sociales crean un sistema multidireccional que eventualmente puede favorecer los procesos de comunicación, en la mayoría de los casos maximizando la influencia de algunos mensajes, los cuales, pues obviamente, buscan la propagación de cosas deseables como la información positiva para la innovación. No obstante, las cosas indeseables como los fracasos, los rumores, las noticias falsas, entre otras, también pueden propagarse de manera similar y podrían producir daños significativos a la sociedad. Si bien es posible asumir que en los últimos años se ha visto un gran avance en los mecanismos de comunicación, especialmente de la mano de este desarrollo vertiginoso de los dispositivos electrónicos, este desarrollo y el uso más frecuente de las redes sociales y demás medios digitales ha incrementado el nivel de exposición de los usuarios, tanto a eventuales situaciones de cibervictimización, como por ejemplo la vulneración de su privacidad, como a la masiva recepción de información que no corresponde a la verdad y que en ocasiones genera cadenas de desinformación. Se suma a esto también la exposición a innumerables mensajes comerciales o de marketing que recibimos constantemente y que llenan todo tipo de correos electrónicos personales e institucionales. Muy bien, tras este breve panorama mundial y local, pasemos a hablar de manera precisa del tema que nos convoca. Pero para ello es necesario primero definir los conceptos bases originales de donde surgen los temas centrales de esta exposición. Es decir, debemos empezar hablando del rumor y del gossip. En primera instancia hay que decir que, si bien son conceptos cercanos, no son lo mismo, pues cada uno de ellos tiene un foco particular que lo define. Recientemente existe un número creciente de investigaciones que proponen que el gossip podría ser considerado una extensión del rumor
aplicado al escenario de las relaciones interpersonales. Los rumores son mensajes circulantes en las conversaciones de la gente acerca de lo que concierne al interés general y público, de acuerdo con la actualidad, cuya característica es ser una voz paralela cuando no opuesta a las fuentes institucionalmente autorizadas. Así, el rumor aparece en el contexto de lo colectivo o comunitario como una información que no ha sido confirmada por las fuentes oficiales. Por tanto, el rumor genera consecuencias como la desinformación, inestabilidad, ruptura o creación de nuevos contextos saturados de incertidumbre. Schindler, en 2003, refirió que los rumores se pueden clasificar en dos grandes grupos. Uno, los que surgen de manera espontánea, y dos, los que surgen de manera deliberada o intencional. Asimismo, este autor complementariamente reconoce tres fuentes de origen, como lo son los que surgen de eventos genéricos, de eventos específicos o algunos detalles, y los que son producto de la fantasía. Si bien el estudio del rumor ha sido objetivo frecuente de la psicología y la sociología, existen estudios desde ámbitos particulares como la economía y las finanzas que evidencian el gran impacto de este fenómeno. Es frecuente, por tanto, encontrar grandes inversiones por parte de muchas empresas en el mundo globalizado para implementar programas en los medios sociales y de comunicación para proteger de amenazas latentes que atentan contra la confianza de sus clientes, es decir, en este caso invierten mucho dinero para la consolidación de su marca y mejoramiento de su imagen y reputación industrial o personal. Por su parte, el gossip se puede definir como un tipo de conversación de carácter evaluativo, generalmente entre personas que tienen familiaridad entre sí, sobre terceras personas que no están presentes. Estas conversaciones son situacionales, por lo que la emisión del mensaje y su interpretación dependen del contexto en el cual se producen. Se reconoce que el gossip es una práctica muy antigua y muy extendida, a la que dedicamos alrededor de 2/3 de nuestras conversaciones diarias. En general, este comportamiento cuenta con una mala reputación. En todas las épocas y quizás en todas las culturas, pues es considerado una práctica egoísta realizada para manipular maliciosamente las impresiones que tienen unas personas sobre otras, ¿no? No obstante, existen algunos estudios de revisiones teóricas sobre la práctica en el contexto comunicativo que contradicen esta tendencia, ¿no? Y sostienen que puede ser también una perspectiva más positiva. Esto es posible y se explica porque su significado, desde la acepción inglesa, no tiene necesariamente una connotación negativa, pues alude al compartir información e impresiones con las personas más cercanas. Vale la pena detenernos un poco en esta parte, pues resulta que la traducción al castellano de la palabra gossip surge de dos palabras latinas que son schisma y simex, que significan división o separación, denotando obviamente un originario carácter negativo. Desde este argumento es importante aclarar que, dado que la palabra traducida al castellano no corresponde al alcance positivo mencionado en los diferentes estudios en habla inglesa, se sugiere que en los manuscritos en español por lo pronto utilicemos la acepción inglesa gossip, hasta mientras se logre consolidar una traducción un poco más justa, ¿no? Y adecuada. Es decir, mientras logremos incluir en nuestro significado cotidiano o nuestro significado común que es posible que el chisme se pueda realizar también de manera inversa. Es decir, que hablemos bien de otros a sus espaldas. Esto es bien interesante, ¿verdad? Este punto de vista rompe el parámetro o el límite del significado que normalmente nosotros le damos a la palabra chisme. En el marco de una perspectiva más amplia, podemos evidenciar investigaciones que se han centrado principalmente en analizar las funciones y beneficios grupales del gossip. Encontramos entre estos beneficios, por ejemplo, el que ayuda a informar a sus miembros sobre las normas y las sanciones que están establecidas. También proteger al grupo de aquellos que violan las normas, influir en la reputación de sus integrantes y fortalecer los vínculos sociales. De esta manera podemos afirmar que el gossip, en términos generales, también sirve para promover el bienestar común. Y es algo muy interesante también de tener en cuenta.
Otras investigaciones también subrayan que puede tener beneficios individuales para quien lo recibe, ¿no? Porque permite obtener información evaluativa por parte de los demás para quizás evaluarme a mí mismo, que es una necesidad básica que se ve satisfecha a través de una comparación más directa en la interacción. Concretamente, se ha evidenciado que el gossip con contenido positivo puede promover valores de superación personal, que es una importante dimensión del desarrollo, ¿verdad? Este propósito hacia la mejora de individuo se relaciona con la función del aprendizaje que puede promover, pues puede aportar algunas informaciones claves para que podamos orientar nuestras acciones hacia el éxito o evitar fracasos en situaciones sociales específicas. Cabe también resaltar en este punto que a pesar de que aún existen divergencias sobre su definición, se reconoce que el gossip en un sentido general incluye también comentarios sociales que no necesariamente son negativos sobre los demás y que eventualmente puede proporcionar información útil para que podamos fortalecer o estrechar esos vínculos sociales que necesitamos en algunos grupos, ¿no? Y además puede ayudar a generar sensaciones o funciones gratificantes que en algunos momentos pues, pueden ser necesarias para desarrollar cohesiones grupales. Ahora sí hablemos del ciberrumor y el cibergossip. Un estudio en el 2017 realizado con más de 55.000 adolescentes de 20 países subraya el extendido uso que se hace de las TIC para la comunicación social y la importancia que tienen para el desarrollo personal y social de los jóvenes. A pesar del reconocimiento de la función socializadora de estos medios, en las relaciones especialmente de los adolescentes, pues resulta llamativo que son escasos verdaderamente los trabajos dirigidos al estudio de fenómenos como el cibergossip, siendo que esta es una ciberconducta que se ha reconocido trascendental en las relaciones interpersonales de los adolescentes en el ciberespacio. Además, se ha encontrado que las pocas investigaciones que se han realizado en este campo pues vienen desde las ciencias de la computación, siendo muy pocos los estudios que se abordan desde ámbitos como la psicología. Inicialmente debemos entender que el cibergossip representa el concepto anteriormente definido, pero llevado al ciberespacio. En otras palabras, se parte la definición de gossip que ya hablamos, en el escenario offline, pero lo debemos aplicar al escenario online. Es decir, trasladarlo al ejercicio de la ciberconvivencia y la ciberconducta en el Internet y las redes sociales. No obstante, recientes investigaciones refieren que ambos fenómenos deben ser estudiados de forma diferenciada, porque si bien parten de una misma raíz, sus formas de presentación se ajustan a algunas particularidades, especialmente de los escenarios en donde se difunden estos comentarios sobre terceras personas. Entre estas particularidades se pueden resaltar, primero, que el gossip hace uso del lenguaje verbal, mientras que el cibergossip utiliza mensajes escritos que generalmente van acompañados en gran medida por imágenes y videos que apoyan pues esa supuesta veracidad de lo que estamos diciendo. En segundo lugar, en el cibergossip las palabras quedan registradas o grabadas y pueden ser remitidas a otras personas, características que pueden influir en su planificación y obviamente en el impacto que va a generar a futuro. En tercer lugar, podemos reconocer que en el contexto online se pueden compartir informaciones con gran velocidad y a una amplia red en cualquier momento, es decir, 24/7. Mientras que en el escenario offline se hace de uno a uno, ¿no? Y en cuarto lugar, podemos mencionar que en el gossip la interpretación es más dirigida o focalizada, mientras que en el cibergossip la interpretación es más difusa, más amplia, obviamente dada la falta de elementos prosódicos, paralingüísticos o extralingüísticos, que favorece la comprensión de la información y de las emociones cuando las interacciones se dan cara a cara. Esta carencia aumenta la posibilidad de que surjan malentendidos que pueden desembocar en conductas de ciberagresión y cibervictimización entre los adolescentes, ¿no? Acciones, obviamente, que son más propias del ciberbullying. Y a propósito del ciberbullying, valdría la pena hablar un poquito brevemente sobre él, ¿no? Es necesario en este punto recordar que el ciberbullying tiene unas características más puntuales y delimitadas. Se reconoce en él, por ejemplo, una clara intencionalidad de hacer daño a otra persona a través de medios digitales, lo cual generalmente se convierte en una práctica sistemática o repetitiva
sobre una persona o grupo de personas que no pueden defenderse por sí mismos, creando de esta manera una tercera característica que es quizás una de las más interesantes, un desbalance de poder entre el ciberagresor y su cibervíctima, ¿no? Entonces, en este sentido es importante enfatizar que estos tres aspectos no están presentes en el cibergossip, lo que lleva a afirmar que si bien son fenómenos similares, pues deben ser analizados de manera separada. Pueden ser estudiados de manera conjunta, obviamente, pero necesariamente tienen que estar asumidos desde una perspectiva independiente, ¿no? Sus comportamientos, sus manifestaciones son distintas y obviamente, pues a pesar de que hay evidencias suficientes para entender un poco su relación, la mayor parte de los estudios sugieren tomarlos de manera separada, porque el cibergossip no siempre conduce a comportamientos típicos de la ciberagresión o la cibervictimización. Hablemos ahora un poco sobre la medida del cibergossip, ¿no? Para hablar un poquito sobre la medida del cibergossip tenemos que inicialmente hablar sobre el estudio de la medición del gossip, ¿no? De su concepto originario, ¿no? Este ha sido ampliamente estudiado desde diferentes metodologías de investigación, pero mayoritariamente ha sido estudiado desde estructuras o desde prácticas observacionales. Es necesario mencionar inicialmente que estos estudios tienen un corte más cualitativo y recientemente se han encontrado mejores estudios desde una perspectiva más cuantitativa. No obstante, sigue siendo limitado su estudio, ¿no? A pesar de las necesidades detectadas para avanzar en el diseño de instrumentos que puedan medirlo, ¿no? Hay muchas escalas disponibles, pero lo importante es que entender que la mayoría presenta serias limitaciones, no tanto en su definición de partida del constructo como en el foco de estudio del instrumento. En los primeros casos hay que reconocer que existen escalas que conciben el gossip como un comportamiento negativo, ¿no? Incluso lo identifican como una agresión directa. En el segundo caso, los instrumentos que se ajustan a la definición del gossip incluyen la perspectiva amplia afirmativa, pero no recaen específicamente en la medición de las motivaciones o funciones que están más dirigidos en el campo del comportamiento general. En este sentido, el primer instrumento que se reconoce a nivel mundial y que podemos resaltar es el denominado Tendency Gossip Questionnaire, que fue formulado en 1993. Este instrumento fue validado y construido con estudiantes universitarios en Israel, ¿no? Y pues fue ampliamente conocido en su momento, ¿no? Es una escala de 19 ítems que alude pues al contenido de las conversaciones típicas en el gossip, por ejemplo, la apariencia física, la información social o alguna información más con contenido sublimado, es decir, un poquito más, pues un poco más negativo, malicioso, ¿no? Y de burla, ¿no? Esta escala ha sido criticada, indudablemente, por la dificultad que representa el medir con pocos ítems una amplia variedad de contenidos que pueden estar presentes en esta conducta. El segundo instrumento es el Gossip Function Questionnaire en el 2004, que incluyó pues 24 ítems que englobaban la medida de 4 funciones básicas, ¿no? La información, la amistad, la influencia y el entretenimiento. Y el tercer instrumento se denomina Motives to Gossip Questionnaire en el 2011, que superó en cierta medida las anteriores limitaciones con 22 afirmaciones que se agrupaban en 4 dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver con la información, otro con el entretenimiento, otro con la influencia del mensaje y con el impacto que puede eventualmente tener en las normas del grupo. Al respecto, vale la pena decir que resulta destacable que estas escalas han sido un buen punto de partida, ¿no? Y fueron pensadas para jóvenes y adultos y no se reconoce una escala que esté construida y pensada para niños, ¿no? Ahora hablemos de la medición del cibergossip. Para dar respuesta a la necesidad detectada de contar con escalas que evalúen los comentarios sobre terceras personas que chicos y chicas realizan a través de las redes sociales, en 2017 López Pradas y colaboradores diseñaron y validaron una escala de cibergossip denominada Cybergossip Q-Primary para escolares entre 10 y 12 años. Esta escala está compuesta por 9 ítems y fue ajustada a los criterios identificados en la literatura científica en cuanto a la definición y medición de este fenómeno. Este instrumento incluye 9 tipos de comportamientos que engloban las funciones influencia, entretenimiento, información y amistad.
La escala aborda el estudio del fenómeno desde una perspectiva amplia que incluye la realización de comentarios negativos, pero también positivos, que pueden promover o hacer difícil las relaciones entre iguales. Posteriormente, en el 2018, se identifica la misma escala, pero adaptada en población adolescente, escala de la cual pues, vamos a hablar más adelante de manera un poco más detallada. Como les decía, tras reconocer la ausencia de una prueba que mide el cibergossip en población adolescente, como resultado de un trabajo arduo, en el 2018 publicamos en la revista suiza de alto impacto Frontiers in Psychology la validación de la escala CGQ o la escala de cibergossip, pero diseñada para adolescentes españoles y colombianos, que pasó a denominarse Cybergossip Q Adolescents. Pasemos a hablar un poco más en detalle de los resultados de esta investigación y de este estudio. El estudio publicado tuvo como primer objetivo confirmar la estructura factorial unidimensional de la escala original. Como resultado se obtuvieron óptimos ajustes en general, adecuados valores lambda, es decir, los pesos factoriales, y óptimos coeficientes de determinación R cuadrado. Complementariamente se obtuvo una adecuada consistencia interna, en este caso calculada con el omega de McDonald, la cual pues fue de 0,839. Asimismo, los resultados de validez discriminante mostraron que esta escala, en una medida comparada con ciberagresión y cibervictimización, guarda cierta relación, pero es un constructo diferente. Estos resultados contradicen la conceptualización reducida del fenómeno como un comportamiento solo con contenido negativo, y son consistentes los resultados con investigaciones que abordan el estudio del cibergossip desde una perspectiva mucho más amplia. Los análisis multigrupo realizados entre Colombia y España, porque utilizamos muestras de los dos países, entre chicos y chicas, reflejaron que la escala responde a una estructura factorial robusta y homologable a ambos países y sin distinción de género. Aquí hicimos obviamente unos modelos comparados por país y género, ¿no? Esta invarianza además indica que existe una conceptualización similar del cibergossip para adolescentes colombianos y españoles, lo cual sugiere dinámicas similares del fenómeno en ambos países, a pesar de las diferencias culturales, socioeconómicas y geográficas que obviamente existen. En referencia a los resultados comparados, en este estudio se encontró que los adolescentes españoles, con un 46.3%, están más implicados en cibergossip, en comparación a los adolescentes colombianos, que están implicados con un 42.1%. Es necesario mencionar que no se encontraron diferencias significativas respecto al país. Los resultados referidos al país pueden interpretarse de varias maneras, ¿no? Por una parte, en el sentido de que hay un menor uso de las TICs en la población colombiana, pero también podría deberse a las propias diferencias entre ambas culturas. La cultura española se caracteriza por una mayor promoción de valores individualistas, ¿no? Un contexto un poco más demandante en el orden capitalista, relacionados obviamente con la imagen social y con el reconocimiento o aceptación dentro de los grupos. De ahí que existe un mayor uso de dispositivos digitales, de redes sociales y por tanto también una mayor implicación en este fenómeno. En cambio, en la cultura colombiana, que es un reflejo de las culturas latinoamericanas, se encuentran unas dinámicas más restrictivas, en donde se valora con mayor medida el peso de las normas, la conformidad, la obediencia, ¿no? Lo que puede explicar una menor participación en comportamientos sociales o en ciberconductas en el ciberespacio, como es el caso del cibergossip. Los resultados también mostraron que los hombres, con un 35.4%, son los que más practican este tipo de ciberconducta en comparación con un 28.2% por parte de las mujeres, ¿no? Debemos tener en cuenta que los resultados relacionados con el género señalaron que no existen diferencias entre chicos y chicas en la implicación en cibergossip, ¿no? Este resultado tiene también implicaciones, ¿no? Por un lado, lleva a cuestionarnos el por qué existe una visión estereotipada del género femenino que conduce a dar por verdadera la falsa creencia de que las chicas practican más el cibergossip que los chicos, ¿no? Algunos estudios atribuyen esta asociación a los esquemas de género que son predominantes en todas nuestras culturas, que son construidos desde pequeños, obviamente, desde pequeños, que nos van formando en nuestra familia y que de una u otra manera pues condicionan el desempeño social. Y por otro lado, plantea obviamente la necesidad de prestar más atención a la ciberconducta de los chicos en este caso, porque pues se reconoce que es más frecuente y estos tipos de estudios obviamente nos invitan a no sesgar la muestra atribuyendo
en primera instancia que el género femenino puede tener una mayor implicación. Finalmente, es necesario enfatizar que el cibergossip no tiene por qué entenderse como una ciberconducta a erradicar o disminuir. Por el contrario, investigaciones recientes respaldan las posibles ventajas de incluir al cibergossip en intervenciones psicoeducativas destinadas a promover el aprendizaje de nuevos métodos de interacción y el desarrollo de competencias comunicativas y digitales para construir relaciones virtuales positivas y quizás prevenir comportamientos cibernéticos riesgosos. No obstante, es importante no olvidar las posibles consecuencias negativas de este fenómeno para ayudar a mejorar las relaciones interpersonales, especialmente si se trata de niños con edades tempranas, como lo son estudiantes de primaria, quienes están expuestos cada vez más al uso temprano de los dispositivos digitales. Esto tendría que considerarse de manera detenida, puesto que puede tener interesantes repercusiones educativas, dado que la escuela es uno de los estamentos sociales llamados a enseñar y fomentar las competencias comunicativas y digitales entre sus estudiantes. No está de más, en este punto, enfatizar que este es un primer estudio de orden mundial que mide el carácter cross-cultural del cibergossip en adolescentes, lo cual obviamente nos llena de mucho orgullo, pues es un estudio pionero y un aporte relevante de gran calidad metodológica y teórica desde el sur de Colombia para el mundo. Deteniéndonos en los hallazgos para nuestra región, quiero mencionar que el estudio referido incluyó 1.931 adolescentes de Pasto, de los cuales el 46.9% fueron hombres y el 53.1% mujeres, todos escolarizados en colegios públicos y privados de la ciudad, con edades entre 10 y 19 años. Cabe destacar que el 85.6% de los adolescentes poseen red Wi-Fi en el lugar donde viven. Asimismo, encontramos que el 80.7% tienen teléfono móvil, o celular. Respecto al tiempo de uso de las redes sociales, encontramos que el 7.7% de los estudiantes manifiestan no usar las redes sociales. El 48.34% las usan menos de 3 horas al día. El 28.4% navegan entre 3 y 6 horas al día en ellas. Y el 15.6% pasan más de 6 horas al día en las redes sociales. Lo anterior permite reconocer que en un gran porcentaje los adolescentes de nuestra ciudad se relacionan a través de Internet, más específicamente a través de las redes sociales. Además, se reconoce que hay un porcentaje no despreciable de adolescentes escolarizados que dedican alrededor de la mitad de la jornada del día a navegar en las redes sociales. Esto pone de manifiesto la necesidad de fortalecer, por una parte, la información y cualificación sobre los riesgos a los cuales están expuestos, por ejemplo, la cibervictimización, el grooming, el sexting, entre otros fenómenos. También pone de manifiesta la posibilidad de aprovechar el tiempo de uso de Internet, quizás para efectos más educativos y para mejores fines. Y finalmente nos pone en la tarea de prevenir las potenciales dinámicas de adicción que pueden alterar o interferir las actividades y responsabilidades que tienen los chicos en la vida cotidiana offline, como lo son, por ejemplo, los deberes familiares, los deberes académicos e inclusive sus responsabilidades sociales. En esta diapositiva detallamos de manera más puntual los resultados encontrados en el estudio de cibergossip para nuestra ciudad. Estos resultados indican que la conducta que más frecuentemente se despliega es hablar sobre los demás o sobre las demás personas por medio de las redes sociales con el objetivo de sentirse más cerca o cohesionado a un grupo, seguido por hablar sobre un compañero o amigo por las redes sociales para que el grupo cambie su opinión sobre él, Si bien reconocemos en este estudio que 4 de cada 10 adolescentes hombres y 3 de cada 10 mujeres están implicados en cibergossip, no encontramos diferencias significativas referidas al género, En general, estos resultados descriptivos señalan que el cibergossip es una ciberconducta que los adolescentes pastusos ponen en práctica con notable frecuencia y no necesariamente con una intención negativa.
Bueno, y finalmente quiero hablar con ustedes sobre algunas perspectivas de estudio del cibergossip desde las ciencias sociales computacionales, ¿no? Como bien se ha evidenciado, hoy en día las personas se están uniendo a múltiples redes sociales, donde tienen cada vez más probabilidad de intercambiar ideas, compartir información e incluso adoptar innovaciones o nuevos productos, y en donde el cibergossip se propaga vertiginosamente, creando así una nueva dimensión en el complejo proceso de interacción en red. El hecho de que actualmente existan más de 3.000 millones de individuos conectados a Internet y más de 7.000 millones de suscriptores de telefonía celular en el mundo exige miradas integrativas desde las perspectivas de las ciencias sociales computacionales, desde la ciencia de los datos y obviamente desde las ciencias humanas digitales. Esta nueva dimensión de interacción en las redes a través de dispositivos y otras aplicaciones debe indudablemente llamar a las ciencias sociales a desplegar una serie de métodos, teorías y técnicas que nos permitan en conjunto entender, registrar y cuantificar el comportamiento humano, ¿no? Todo este comportamiento humano en el ciberespacio a gran escala configuran lo que denominamos los big data, ¿no? Los grandes volúmenes, pero también tenemos acceso a los small data, que son los pequeños volúmenes de la ciberconducta, que en resumen son una radiografía, ¿no?, de la inteligencia colectiva que se convierte en el capital humano para el desarrollo, en un nuevo capital humano para el desarrollo. En consecuencia, debemos entender que nos movemos en el mundo de los datos, datos que son una radiografía de nuestros motivos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y que crecen de manera exponencial, ¿verdad? Y se convierten en una rica fuente de información para los científicos sociales que buscan convertir de forma realista y crítica estos datos en conocimiento útil para la sociedad. Esta tarea implica indiscutiblemente, repito, configurar un diálogo más estrecho entre las ciencias sociales computacionales, la psicología y en general con todas las ciencias sociales y humanas. Es posible entonces sugerir que se requiere otras miradas para avanzar en la comprensión de la ciberconducta. Una de ellas, el cibergossip, poniendo atención en las características del individuo, pero de manera más particular en las dinámicas de los grupos, ¿no?, siguiendo las líneas de investigación que subrayan la importancia de entender la influencia de las redes sociales en el comportamiento social. Es necesario además indagar en el rol del género en el cibergossip, escudriñando además en los posibles matices que variables relacionales como la amistad pueden introducir. También resultaría de interés indagar en los factores personales, como la disponibilidad, las habilidades, los hábitos y los usos, y algunas otras condiciones motivacionales como la autoeficacia, el interés, la popularidad y el disfrute, que en general están relacionadas con el desempeño social a través de las redes sociales, con las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, se hace necesario desarrollar investigaciones de corte evolutivo que permitan indagar un poco más las diferencias que se implican a partir del desarrollo en la adquisición de esta ciberconducta. Aportes como los que ofrecen las teorías que hacen parte de los sistemas complejos del lenguaje humano nos pueden dar importantes claves para comprender cómo pensamos y cómo actuamos en el ciberespacio. Por ejemplo, aproximaciones desde las teorías de los marcos relacionales son de gran valor, pues esta teoría entiende el comportamiento relacional como una operante generalizada y por tanto apela a una historia de entrenamiento con múltiples ejemplos de diversos contextos. Es decir, reconoce que nuestra capacidad cognitiva y lingüística parten de la existencia de conductas relacionales. Otra teoría es la de los modelos sociales basados en agentes, que permiten entender cómo el comportamiento de cada uno de nosotros, como componentes de un sistema social virtualizado, depende en forma conjunta del comportamiento de los demás componentes restantes, es decir, de un otro que en este caso es virtual, dando así elementos para comprender procesos como los algoritmos de la inteligencia artificial y más aún fenómenos tan particulares como los influencers en las redes sociales. Todos estos agentes de socialización que son foco de análisis por su impacto relativo y que a veces no son tan positivos, ¿no?, en el desarrollo de los modelos sociales para la interacción en el ciberespacio. En este propósito de entender y analizar nuestras ciberconductas se debe también dar importancia a teorías como la teoría de las redes complejas,
la cual ofrece una serie de herramientas metodológicas para el análisis de las propiedades topológicas y dinámicas de los conjuntos o sistemas de interacción humano. Interacción que da lugar a fenómenos emergentes que no podrían explicarse mediante el análisis de sus componentes por separado. Así, la red compleja, como por ejemplo la red de amigos en la red social Facebook, configura un sistema virtual de interacción que no escapa a ciertas particularidades de interés, pues tiene forma, es voluble, tiene un flujo de información con un tipo de contenido, presenta grados de cohesión y además refiere una estructura de poder individual o comunitario. Es importante entender que, como resultado de la creciente popularidad de las redes sociales en línea, se ha creado un enfoque que permite difundir rumores de una manera más rápida y amplia que nunca, lo que puede tener repercusiones generalizadas en la sociedad y los individuos. Al respecto, se ha dedicado una gran cantidad de investigaciones al análisis de la propagación de la información, de la opinión, del comportamiento social y de la innovación. En este sentido, algunos autores proponen innovadoras estrategias de campañas de verdad para minimizar la influencia de los rumores y el cibergossip en las redes sociales, desde la perspectiva de la inferencia de la red y explotando la teoría de la supervivencia. Esta estrategia selecciona los nodos más influyentes tan pronto como se detecta el rumor o el cibergossip con carga negativa o nociva y lanza una campaña de verdad para crear conciencia contra él, a fin de evitar su impacto e influencia. En consecuencia, se ha desarrollado algoritmos de inteligencia artificial basados en los principios de probabilidad que garantizan una aproximación a los nodos del ciberrumor o el cibergossip que puede llegar inclusive a predecir hasta un 63% de una solución óptima respecto a este nodo. Otro elemento a considerar es que en la última década ha sido de gran desarrollo el surgimiento de plataformas en línea que facilitan a los usuarios obtener ganancias a través de la venta de productos, ¿no? Por lo tanto, la búsqueda de nuevas audiencias se ha convertido en un gran objetivo, ¿no? Llevando a crear cebos de clic, que no son más que anuncios o mensajes para despertar curiosidad de las personas y ante lo cual automáticamente nosotros damos un clic, conducta que devela preferencias, motivaciones y hasta elementos ocultos en nuestra estructura y en nuestro pensamiento. Otro foco de investigación a destacar es el estudio del problema de la maximización de los mal llamados influencers, pues al igual que en el cebo de clic nos induce a consumir contenido digital, en la mayoría de los casos con contenido falso o sesgado, ¿no? Enfrentándonos al riesgo de ser manipulados hacia interpretaciones nocivas que pueden incrementar, por una parte, un mayor consumo de productos innecesarios y por otra, una mayor probabilidad de desplegar conductas de agresión o enfrentamientos de ideas en las redes sociales, ejemplo, las discusiones en las campañas políticas. Al respecto del control del impacto de estos fenómenos, los esfuerzos se han dividido en dos categorías, ¿no? Al control con estrategias de interrupción de la red y hacia estrategias de contrapeso. Las estrategias de interrupción de la red se pueden llevar a cabo eliminando algunos nodos críticos, ¿no? Que se usan para suprimir la propagación de información errónea. Sin embargo, dicha estrategia quizás no es viable en algunos países porque implica interferir la estructura misma de la red, que puede ser en algún momento más complejo para un agente de control y que además puede ser entendido como una forma de censura que puede violar los estándares éticos, legislativos o reglamentarios de algunos países. Por otra parte, las estrategias de contrapeso, por el contrario, apuntan a reducir la difusión de rumores mediante la difusión de información correcta. En este sentido, investigadores dedicados al estudio del comportamiento online, es decir, en las redes sociales, han encontrado en las ciencias sociales computacionales claves interesantes para salvar estas limitaciones de los modelos de control de los ciberrumores y particularmente del cibergossip. Por una parte, se reconoce que existe una poca probabilidad de que un usuario acepte la verdad cuando el ciberrumor y la verdad lo alcanzan simultáneamente. Y por otra parte, la probabilidad de que al ser el ciberrumor y el cibergossip de carga negativa algo más llamativo, una vez que un individuo es activado por este tipo de información, este se mantiene así para siempre y quizás nunca cambie su opinión. Es decir, hay una primera impresión. Finalmente, un tercer ámbito que debe incluirse en el estudio del cibergossip es el relacionado con el efecto de proximidad, es decir, el efecto de contraponer la información veraz, denominada semilla de verdad, en la proximidad de las fuentes del ciberrumor o de cibergossip. Esto supone que un individuo que posee óptimas competencias para analizar,
filtrar y analizar la información que recibe, encuentra diferentes opciones para reconocer y valorar la más importante, es decir, decantarse por la verdad de la información y probablemente ignorar la información con carga negativa. Este aspecto es muy interesante, pero conlleva quizás un problema adjunto. Es que genera el reto de que esta persona que entra en el proceso de la ciberconvivencia debe aprender previamente ciertos niveles de competencias sociales y emocionales, del pensamiento crítico y además de competencias digitales, algo que probablemente para niños y adolescentes tempranos es un poco más complejo. El panorama es optimista, pero a la vez retador, pues los límites para abordar estos retos complejos se pueden traducir en colaboraciones multidisciplinarias, pues requieren una distribución geográfica, aunar esfuerzos para poder manejar la información y compartir la información. Es decir, necesitamos plataformas de colaboración que exigen a la comunidad científica nuevas habilidades de gestión del conocimiento, en lo que podríamos denominar un nuevo repertorio del cambio científico, ¿verdad? Que en síntesis es una especie de ensamblaje de conceptos, materiales, estrategias, datos, procedimientos que pueden ayudar al desarrollo de políticas nacionales y mundiales imprescindibles para este tipo de problemas. Solo desde esta nueva articulación se podrá profundizar en los sentidos del discurso del método digital, que es el resultado de la innegable datificación de la sociedad que requiere de novedosas técnicas y métodos para la comprensión de los fenómenos socioculturales que se vienen gestando en las redes sociales y en general en el Internet. Espero que esta información haya sido de gran utilidad, pues traté de explicar de manera general este panorama tan interesante y novedoso que se está desplegando en torno a nuestra ciberconducta. Hago una invitación también formal a las personas que están interesadas en el tema, a investigadores, a profesores y también a entes que dirigen las dinámicas de las escuelas, de los colegios y a entes gubernamentales para que prestemos atención a estos fenómenos de la ciberconducta que están tomando cada vez más fuerza y que de una u otra manera determinan las direcciones que nuestra sociedad está tomando. Finalmente, no está de más enviar un saludo de agradecimiento a todo el equipo del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia, quienes en unión han hecho posible estos resultados y que en conjunto aportan con nuevas miradas al estudio de estos fenómenos. De igual manera, también agradecer al Grupo Psicología y Salud por todo su apoyo en este proceso de recogida de datos y de análisis para poder desarrollar excelentes aportes para la psicología desde el sur de Colombia. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Agradecemos al Dr. Mauricio Herrera por el tema tan importante que acaba de presentar y a todos ustedes por su asistencia. Les recordamos que para la 13ª sesión de la Cátedra Mercedes Rodrigo contaremos con la participación de la ponente Sonia Betancourt Zambrano de la Universidad de Nariño de Pasto, con el tema Desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios, una mirada transcultural, para la cual extendemos una cordial invitación. Finalmente, hacemos la apertura del espacio de las preguntas desde la caja de comentarios, considerando los siguientes cuestionamientos. Primero, ¿el cyberbullying puede tener una función socializadora? Segundo, ¿los estudios realizados en Colombia evidencian que este fenómeno depende del género? Tercero, ¿cuál es la diferencia y relación entre cyberbullying y ciberbullying? ¿O son lo mismo? Esperamos contar con su participación. Muchas gracias.